Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Eh, la verdad es que me da muchísimo gusto saludarlos. Son buenas tardes en Europa y buenos días en América. Mi nombre es Elisa Bonilla, les hablo desde México y es un gran gusto estar aquí esta mañana o esta tarde coordinando la octava sesión de esta serie de conversaciones sobre educación para una ciudadanía global con sentido que organiza la Fundación SM. En esta octava ocasión hablaremos de la perspectiva de género. Bueno, quiero empezar diciendo que el concepto de ciudadanía global es, como ustedes saben, un concepto en construcción. Y justamente esta serie de conversaciones que organiza la Fundación SM quieren abonar a la construcción de este concepto, particularmente en un marco que nos da la ética del cuidado y la búsqueda del bien común. Y desde estos seminarios la invitación es a contribuir a la definición del concepto, tanto de lo que es la reflexión teórica como desde las recomendaciones prácticas para que todos, no importa cuál sea nuestra trinchera, contemos con elementos que nos permitan formar a los niños, las niñas, los jóvenes con una identidad de ciudadanos globales. Entonces, la pregunta con la que lanzamos octava conversación sobre perspectiva de género es cómo podemos educar ciudadanas y ciudadanos que tengan una perspectiva de género. ¿Cómo se juega la perspectiva de género en esta formación? Y para analizar esta importante cuestión, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a tres mujeres con una gran experiencia en el tema, que desde ángulos muy distintos, pero muy complementarios, nos van a hablar de esta perspectiva. Están con nosotros Carmen Magallón, Clara Maestu y Ariana Pérez. Las iré presentando según les vaya dando la palabra. La idea es que cada una pueda tener una intervención corta, sobre todo al principio, para plantear su punto de vista sobre este asunto y que luego tengamos una conversación las cuatro para ir tejiendo esta interesante trama y le voy a dar en primer lugar la palabra a Clara. Clara Maestu Gomar tiene una doble diplomatura por la Universidad Pablo de Olavide y la de Estudios de Florencia en el área de Trabajo Social y Educación Social y un máster de la Universidad Carlos III de Madrid en Acción Solidaria Internacional e Inclusión Social. Ella trabajó en Caritas y ahora colabora en la Fundación Entre Culturas como técnica de educación no formal. Entre los temas de su interés están la coeducación y la educación artística también como un recurso imprescindible para la educación para la ciudadanía global, como un canal de reflexión, expresión y creación de conocimiento en los procesos socioeducativos. Querida Clara, para comenzar, ¿podrías poner sobre la mesa datos sobre desigualdad de género hacia mujeres y niñas a nivel global? Sabemos que has hecho un análisis desde un enfoque de derechos humanos. Tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes, buenos días, Lisa. Es un placer estar aquí hablando de un tema tan importante como es este, ¿no? Lo primero, como para empezar con estos datos, creo que es súper importante contextualizar la repercusión de la desigualdad y la violencia de género a nivel global, porque esto es muy útil a la hora de tomar conciencia de la dimensión de esta problemática y ayudarnos a fortalecer así nuestro compromiso ciudadano a la hora de trabajar por ella, ¿no? Sería muy amplio hablar de datos globales sobre esta realidad, pero así como para contextualizar un poco, para acercarnos aunque sea un poco, según uno de los últimos informes que hemos sacado en Entre Culturas, que se llama Niñas libres de violencia, derecho a la educación, garantía de libertad, exponemos datos como que, por ejemplo, la sombra de la violencia amenaza a más de 240 millones de niñas en todo el mundo bajo múltiples manifestaciones. Y cuando hablamos de discriminación y violencia estamos hablando de situaciones muy dispares, como puede ser el abuso físico, la violencia psicológica, emocional, sexual, la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual o laboral, la violencia sexual en conflictos
conflictos armados, matrimonios forzados, discriminación por embarazos precoces o incluso por la misma menstruación, violencia en la escuela, en el entorno escolar, bullying, ciberacoso. Son muchísimas las manifestaciones de esto que llamamos discriminación o violencia por razón de género, ¿no? Estas discriminaciones y violencias obstruyen al final el acceso a la integridad física y moral y el disfrute de los derechos humanos y la participación en sociedad en condiciones de igualdad de millones de niñas y mujeres en todo el mundo, de lo que es la mitad de la población mundial, ¿no? Esta violencia constituye al final un fenómeno global de proporciones pandémicas que es transversal a todas las culturas, las clases sociales, los niveles educativos y de ingresos y desarrolladas en innumerables espacios, ¿no? Creemos que es importante contextualizarla así, acercarnos a este tema desde una perspectiva global y acercarnos como en toda la dimensión que tiene la discriminación y la violencia a nivel de género para tomar conciencia de su dimensión y que si alguna vez nos flaquea un poco la voluntad de trabajar en esta temática, estemos claros y claras de que es totalmente necesario como sociedad trabajar por ella, ¿no? Y como decía ya, lo último que comentabas es que nos acercamos con un enfoque de derechos y es necesario acercarnos con un enfoque de derechos. Este no es un problema de las mujeres y las niñas, sino que es un problema de la sociedad, es un reto social global, es la vulneración de derechos humanos más generalizada que conocemos en la actualidad, con lo cual todo el trabajo por la transformación social, por la justicia social y por los derechos humanos debe tener en cuenta el enfoque de género para realmente ser efectivo, ¿no? Muchas gracias, Clara. Sí, me dejaste pensando. En México la cifra que leemos a menudo es 10 feminicidios todos los días. Esa es la cifra lacerante y terrible. Tenemos poco tiempo, vamos a continuar con Ariana. Ariana Pérez Coutado es politóloga por la Universidad Complutense de Madrid y estudió el doctorado en Migraciones y Cooperación por la Universidad Pontificia de Comillas y en este momento está preparando su tesis. Ella colabora en Fundación SM como responsable de investigación y coordinadora del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica. Se interesa por el valor de la igualdad como marca generacional y por el binomio juventud y género. Ella es autora del informe de Jóvenes Españoles 2021, Ser jóvenes en tiempo de pandemia. Y a mí me parece muy importante que para profundizar en los datos que nos ha compartido Clara y justo a partir de los estudios que has coordinado, Ariana, desde la Fundación, en este marco del Observatorio de la Juventud, nos compartas una valoración de la situación de las mujeres, o sea, cómo se ve esto en los diversos países de Iberoamérica, en distintos aspectos como salarios, promoción profesional, presencia en puestos de toma de decisiones. En México supongo que es parecido en otros países de América Latina. La educación es siempre ha sido desde hace muchos años una profesión femenina, pero la toma de decisiones no está en las mujeres. En más de 70 secretarios, aquí le llamamos secretarios, no ministros de educación que hemos tenido, han habido solo 2 mujeres. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto, Ariana? Bueno, muchas gracias, Elisa. Buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos siguen. Bueno, a mí me gustaría comentar, tal y como dices, pues los resultados de las investigaciones que desde el Observatorio de la Juventud de la Fundación SM realizamos sobre las actitudes y posicionamientos de los jóvenes en torno a la igualdad de género en 8 de los 10 países en los que estamos presentes. Más que hacer excesivo hincapié en lo que son los datos en sí, me gustaría hacer especial énfasis en 3 ideas, 3 grandes conclusiones que podemos sacar a partir de ellos. La primera idea, la igualdad de género se presenta como un valor importante para la juventud en Iberoamérica. En 5 de los 8 países en los que se realizaron encuestas nacionales de juventud, más del 80% de los y las jóvenes
nos dijeron que la igualdad de género es un valor muy o bastante importante en sus vidas. Un porcentaje que llega hasta el 90% en el caso de la juventud española. Lógicamente, hallamos diferencias entre países. La igualdad de género será un valor, como digo, más importante para los jóvenes españoles, argentinos o colombianos de lo que lo es para los ecuatorianos o dominicanos. Pero de lo que podemos estar seguros es que de las grandes movilizaciones feministas que han ocurrido en la región durante los últimos años, no podrían explicarse si no es por la participación y liderazgo que han ejercido las personas jóvenes en ellas. Hasta tal punto que la dimensión generacional, junto con la dimensión tecnológica, el activismo online, serían dos de las características que están definiendo lo que para muchas teóricas podría ser la cuarta ola del feminismo. Ahora bien, tampoco podemos olvidar las diferencias que existen dentro del propio colectivo joven. El género, el nivel educativo o incluso la ideología política son variables que introducen diferencias a la hora de cómo los jóvenes asumen y vivencian el valor de la igualdad. En cualquier caso, no me gustaría que esta primera idea se interpretase desde un punto de vista triunfalista. Tarea concluida, esta generación de jóvenes nos va a llevar a la igualdad. Y es que a pesar de que esta generación está haciendo suya la bandera de la igualdad de género, todavía queda un largo camino por recorrer en lo que se refiere a su comprensión de cómo operan y se manifiestan las desigualdades de género. Y esto nos lleva a la segunda idea. Los y las jóvenes todavía no perciben con excesiva claridad las desigualdades que todavía sufren las mujeres Por poner un ejemplo, según datos de la CEPAL, en América Latina, 1 de cada 2 mujeres no tiene vínculo con el mercado laboral y las mujeres cobran hasta un 17% de media menos que los hombres por hora trabajada. Sin embargo, en términos generales, solamente 1 de cada 3 jóvenes que habitan en los países que nosotros estudiamos considera que la situación de las mujeres es peor con respecto a los salarios y las posibilidades de encontrar un empleo. Continuamos. Las mujeres, según ONU Mujeres, ocupan tan solo el 29% de los escaños en los parlamentos nacionales de América Latina y Caribe. Sin embargo, y nuevamente, solo 1 de cada 3 jóvenes, vistos en conjunto en los países que estudiamos, consideran que las mujeres lo tienen peor a la hora de acceder a puestos de responsabilidad y poder político. En el ámbito de reparto de tareas y responsabilidades en el hogar es donde se observa una mayor sensibilización sobre la situación de las mujeres, ¿no?, con respecto a los jóvenes. Pero aún así, y de nuevo en datos en conjunto, no llegan a la mitad los jóvenes que son capaces de percibir dicha situación. En la investigación que realizamos en España tuvimos también la oportunidad de profundizar sobre estos resultados generales y lo que hallamos también es que la opinión de hombres y mujeres jóvenes difiere. Ellos se posicionan muy claramente en que existe igualdad igualdad entre hombres y mujeres en todos estos ámbitos que he mencionado. Sin embargo, la opinión de ellas es bastante diferente. Para ellas es justo lo contrario, de hecho. Exceptuando las posibilidades de seguir estudiando, consideran que la situación de las mujeres es claramente peor. Aunque este resultado puede parecer obvio, no debemos de perder de vista su importancia. ¿Okay? Si mitad de la población considera que la tarea ha sido concluida, que la igualdad de género se ha alcanzado, cualquier medida o cualquier actividad de política pública en favor de esta puede ser percibido como un intento de invertir el orden social de privilegios a favor de las mujeres. Como decía Clara, la igualdad de género es un asunto que nos compete a todas y no simplemente a las mujeres. Y esto me lleva un poco también a la tercera idea, que explica en parte también lo anterior. Y aunque aquí me permitirán que por prudencia me refiera exclusivamente al contexto español, que es donde hemos podido profundizar un poco más, ¿no? Y es que los estereotipos de género todavía siguen condicionando las ideas que los y las jóvenes tienen acerca de los conceptos de masculinidad y feminidad. Y algo sobre lo que debemos poner atención. En la investigación que realizamos en España, sí apreciamos cierta hostilidad o cuanto menos una actitud
reactiva en aquellas cuestiones relacionadas con la integración de las mujeres en la esfera pública. Fijaos, el 55% de los y las jóvenes españoles estaban de acuerdo con la afirmación: en nombre de la igualdad, muchas mujeres intentan conseguir ciertos privilegios, un porcentaje que en el caso de los varones jóvenes supera el 60%. Me gustaría un poco cerrar mi intervención con una reflexión final. Hemos conseguido educar a una generación que está dispuesta a abanderar la lucha por la igualdad de género, pero debemos seguir trabajando a su lado para que comprendan, como he dicho, realmente la raíz del problema y que no se queden en el ámbito, bueno, de lo declarativo y en la deseabilidad social, ¿no? Un poco el reto sería que tratar de que habiten el mundo teniendo como base el valor de la igualdad, y yo entiendo que esto puede ser una tarea que deberíamos asumir todos como educadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Me dejaste pensando con las tres ideas y con la reflexión final, pero especialmente en esta segunda de que no se perciben con claridad las desigualdades. Ahora con el COVID, lo que hemos visto en México, claramente yo colaboro en la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED, en México, y las mujeres, particularmente las niñas entre 15 y 18 años, abandonando la escuela a distancia, para hacerse cargo de las labores del hogar, porque no se ve, no se percibe con claridad que eso es absolutamente una desigualdad. Y lanzamos una campaña que se llama Yo también me quedo en la escuela, específicamente a las niñas y a las jóvenes, que ahora Fundación SM también retoma para llevar a Iberoamérica con otras organizaciones, porque la UNESCO, que ha colaborado con nosotros en esta campaña, tiene mucha conciencia de ello. Entonces, será por el tema de la coyuntura, pero a mí me preocupa que estas desigualdades y esta falta de conciencia se profundice en estos momentos. Carmen, un gusto tenerte aquí. Te vamos a dar la palabra a ti ahora, pero antes de hacerlo quiero presentarte. Carmen, que seguramente muchos ya la conocen, es doctora en Ciencias Físicas y tiene un posgrado en Historia de la Ciencia por la Universidad de Zaragoza. Sus temas de trabajo son la historia de las mujeres en la ciencia, las contribuciones de las mujeres a la cultura de paz, el análisis epistemológico del quehacer científico y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Preside la Fundación Seminario de Investigación para la Paz y tiene múltiples publicaciones. Ustedes pueden acceder a ellas en su entrada de Wikipedia. Solo destaco aquí ahora el capítulo que escribió en el libro de Fundación SM, que ustedes ya conocen, que se titula Ciudadanía Global, una visión plural y transformadora de la sociedad y de la escuela. Y ahí en el volumen 1, el capítulo de Carmen se llama Mujeres, Feminismo y Ciudadanía Global, repensar la igualdad y los cuidados y la vida. Y de esto vamos a hablar un poco aquí ahora, Carmen. Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, ¿cuál es la medida? ¿Quién es el referente de esa igualdad? Decía hace un momento Ariana que no se perciben con claridad las desigualdades, pero también hay que plantearnos cuando decimos igualdad, ¿a qué nos referimos? ¿Las mujeres buscamos ser iguales a los hombres? ¿Debemos hablar de igualdad, de equidad? ¿A ti qué te parece? Muchas gracias, Elisa. Buenos días, buenas tardes a mis compañeras Clara, Ariana. Estoy encantada de estar aquí con vosotras. Efectivamente, estamos hablando de educación y estamos hablando en un momento en que hay una pandemia y que esa educación global pues tiene que responder, pues yo creo, a la idea de que somos una humanidad, que tenemos problemas comunes, interdependientes, unos de otros. Y cuando hablamos de género, pues la igualdad históricamente en muchos casos se ha planteado como igualdad para conseguir ser como la figura del varón, que era la medida, el varón blanco occidental de clase media, tampoco todos los varones. En ese sentido, pues yo creo que una educación tiene que recuperar el legado civilizatorio que han aportado las mujeres
a la historia. Y desde luego estamos hablando de educación y los currículums tienen que plantear, pues, ejemplificar lo que han hecho las mujeres en muchos campos, en el campo de la defensa de la paz, pero también de la ciencia, de la literatura. De este modo, yo creo que chicos y chicas, hombres y mujeres, tenemos que universalizar lo mejor de la historia para ser educados en esos valores. Es que reclamar derechos es importante, por supuesto, llevamos 100 años reclamando derechos desde las primeras sufragistas, pero reclamar no es suficiente, reclamar a veces te coloca en la situación de miseria simbólica. ¿Es que acaso no tenemos nada que ofrecer? Tenemos mucho que ofrecer. Y en ese sentido, pues, visibilizar las aportaciones de las mujeres, de grupos de mujeres tan diversas, plurales como somos, pues es importante para esa educación global de unos y de otras. Nosotras aprendemos de algunas cosas que hacen los hombres tienen que aprender de cosas que hemos hecho las mujeres. Bien, por ejemplo, una aportación que ahora la estamos viviendo y que la vivimos en la propia piel es el hecho de que somos seres radicalmente vulnerables. Esta sería la segunda idea. La vulnerabilidad radical humana de todos, no solo de los grupos que consideran a menudo que somos grupos vulnerables, las mujeres, los niños. No. Todos los seres humanos, porque todos nacemos dependientes, tenemos que ser cuidados, enfermamos y en muchos momentos de nuestra vida y a lo largo de la cotidianidad tenemos que ser cuidados. ¿Y quién se ha hecho cargo de los cuidados? Pues generalmente han sido las mujeres, han respondido a la vulnerabilidad con el cuidado. Y ese es un valor que hay que universalizar y no basta con algunas leyes, hay que corresponsabilizar. Los hombres tienen que sentir que es su tarea, cuidar de los demás. Y cuidar es cuidar pues, las cuestiones materiales, de alimentación, pero también la afectividad, pero también tantos detalles de la vida cotidiana que son cuidado. Y eso es algo que hemos hecho las mujeres del mundo y que tenemos que hacer todos. También hay que decir que hay una desigualdad en el mundo, como se reflejaba antes en datos de unos países y otros, una desigualdad para afrontar y hacerse cargo de los cuidados. Y hay lo que se llama la cadena de cuidado, en donde en los países de rentas superiores, pues mujeres de clase media profesionales, pues digamos que encargan a otras mujeres, generalmente inmigrantes, para que cuiden de los mayores, los ancianos y ancianas y de los niños y niñas. Y estas emigrantes que están en nuestros países, yo hablo de España, por supuesto, pues han dejado en sus países al cuidado de la abuelita pues sus propios familiares. Entonces, esta cadena de cuidados, de desplazamiento, de esa responsabilidad también es un problema que hay que afrontar. Todo esto hay que hacerlo visible en la educación para reestructurar el mundo. Y finalmente, pues la tercera idea es que una educación global tiene que plantearse cuál es el sentido de estar aquí en el mundo, ¿no? El sentido de vivir una vida digna para todos. ¿Es solo la lógica económica de cada día tener más dinero, la lógica de la acumulación? ¿O puede ser otro tipo de lógica, como la de sostener la vida, a cuidarnos unos a otros, cuidar la naturaleza? Es otra orientación muy necesaria. Entonces, esto la educación tiene que afrontarlo cuando hablamos de desarrollo. ¿Qué significa desarrollo para unos países y para otros? ¿Es tener más cosas? ¿Es tener el tiempo ocupado en redes sociales que digamos, que nos raptan de la relación más cercana? ¿Qué significa la tecnología en nuestras vidas? ¿Las tecnologías nos humanizan o nos deshumanizan? Todas estas cuestiones creo que
es importante que para una educación global que reaccione frente a esa deriva que nos ha situado también y nos ha sacudido la pandemia, nos ha sacudido en una deriva que nos puede hacer pensar. Muchas gracias, Carmen. Me dejas pensando en muchas cosas porque has abierto muchos temas, ¿no? Y me voy a quedar con estas últimas ideas para pedirle a Clara que profundicemos específicamente en la educación. ¿Por qué es necesario este enfoque de género? Creo que aquí ya las tres han planteado muchas cosas, pero tú en particular has trabajado la idea de la coeducación, ¿no? Las mujeres hasta hace poco en muchas instituciones de mucho prestigio no tenían cabida, ¿no? Y tardaron en recibir los mismos títulos. Entonces empezó a hablar de una coeducación y para muchas personas esa idea de coeducación es que las mujeres tengan un lugar ahí también en las instituciones educativas, que eso también se llama educación mixta, eso es lo que la RAE define, ¿no? Enseñar en una misma aula y con un mismo sistema educativo a alumnos de uno y otro sexo. Pero a mí esta definición, y creo que a todos se nos queda corta, ¿no? No habla de una educación que no sea sexista, sino solamente es un modelo de educación mixta que atienda a todos de la misma manera. Y si hablábamos antes de los estereotipos, cuando se comparte el mismo espacio público de la escuela, de todas maneras seguimos con esos estereotipos. O sea que este modelo me parece que no garantiza que nos estemos deshaciendo de las desigualdades de género, ni que tampoco se vean estas contribuciones de las mujeres de las que Carmen nos acaba de hablar hace un momento. Entonces, ¿cómo pensar la coeducación de otra manera? Para que estos sesgos sexistas generen una toma de conciencia y haya una transformación real de la forma en la que se entienden los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Dinos, Clara, ¿tú crees? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, en primer lugar, es totalmente necesario integrar el enfoque de género en la educación para la ciudadanía global porque esta no puede ser realmente transformadora, si no lo integra. Si entendemos la educación para la ciudadanía global como una educación para el fortalecimiento de una ciudadanía informada sobre la realidad del mundo en el que vive, que adquiera recursos, herramientas y redes ciudadanas desde las que contribuir activamente a la justicia social en sus entornos locales y globales, que es así como un ejemplo de definición de educación para la ciudadanía global, este tipo de educación que tiene una vocación tan claramente transformadora no puede ser transformadora e inclusiva si no integra de manera transversal la igualdad de género en todo su proceso educativo. Porque entendido como un reto social global, como hablábamos antes, que entronca con la defensa de los derechos humanos, con la justicia social y con la participación como ciudadanía de pleno derecho de la mitad de la población mundial. Con lo cual, no existe o no se debería categorizar como tal a la educación para la ciudadanía global, a cualquier proceso educativo que no tenga incluido de manera transversal en todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje el enfoque de igualdad de género. Y eso entronca directamente con la distinción que hacía entre escuela mixta y coeducación, que realmente tienen poco que ver. La escuela mixta sería como una escuela o la educación mixta es una educación en la que coexisten chicos y chicas, niños y niñas, jóvenes de diferentes sexos en el mismo espacio, pero simplemente coexisten y la mera coexistencia no garantiza de ninguna manera la igualdad de género, porque al final lo que va a ocurrir es que se van a reproducir todas las desigualdades y las discriminaciones que sostienen la violencia y la desigualdad de género. Con lo cual, la mera coexistencia no nos está garantizando la igualdad de género. La igualdad de género nos la garantiza la coeducación, que es un enfoque educativo que parte del principio de no discriminación por motivos de género y que integra de manera consciente y articulada en todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje la igualdad de género. Por lo tanto,
es la coeducación y no la escuela mixta lo que realmente nos puede garantizar que las nuevas generaciones sí salgan con competencias y con una formación necesaria para promover la igualdad de género en su juventud. Estaríamos hablando en ese sentido como de acciones afirmativas, específicas, como ¿podrías poner algunos ejemplos? Al final, el enfoque de coeducación es un enfoque que es bastante exigente y bastante exhaustivo, ¿no? Porque cuando hablamos de integrar de manera transversal en todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje la igualdad de género, es problematizar todos los elementos del currículum. Ahí, para integrar el enfoque de género, tendríamos que atender a los 3 tipos de currículum, o sea, al currículum formal, que es el currículum establecido, oficial, al currículum oculto, que al final son todas las interacciones que de facto se dan en los procesos educativos, aunque no estén recogidas y formalizadas, pero también al currículum omitido, que es todo eso que no está pasando en los procesos educativos y que debería estar pasando para realmente fomentar una sociedad más justa, más igualitaria, con enfoque de género, ¿no? Entonces, tendríamos que atender a esos 3 tipos de currículum y luego ver cómo integrar de manera transversal el enfoque de género en todos los procesos en todos los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ahí estamos hablando de los objetivos de los procesos educativos, del contenido, del material didáctico, de la metodología, la organización del aula, las relaciones, los espacios, el lenguaje, la formación de los educadores y las educadoras, la existencia de protocolos, la coordinación interseccional con otras instituciones, es abordar de manera profunda y transversal todos los elementos que están presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Clara. Volveremos sobre el tema. Ariana, desde la perspectiva de la sociología de la juventud, tú nos decías antes que no está terminada la tarea y creo que las 4 coincidimos absolutamente contigo, pero me gustaría profundizar más en esta visión de los jóvenes, porque creo que cualquier cosa que hagamos para educar para la ciudadanía, para transformar la escuela hoy en esa dirección que queremos, es muy importante tener presente la visión, la mirada de los niños, las niñas, los jóvenes. ¿Cuál es la importancia? Profundiza un poco sobre esto que ya nos dijiste antes, de la igualdad de género en la vida de las y los jóvenes. ¿Tú ves manifestaciones concretas? ¿Cómo lo trabajarías? Un poco lo que obtenemos de nuestras investigaciones son las opiniones de los jóvenes, cómo sienten, piensan, qué hacen, ¿no? Tenemos que tomarlo en términos declarativos como su visión acerca de todos los temas que investigamos. En este caso, nosotros decimos que la igualdad de género, junto con los valores medioambientales y la justicia social, son sus 3 grandes banderas, ¿no? Decimos esto porque, bueno, de alguna manera, los jóvenes que siempre que han caracterizado por tener una visión muy crítica de sí mismos como generación, justamente en estos 3 grandes valores es donde ellos demuestran tener pues, la visión más positiva y orgullosa de su generación, ¿no? Con esto quiero decir que es precisamente en estos 3 ámbitos, incluido la igualdad de género, donde piensan que ellos incluso pueden dar lecciones a las generaciones anteriores, ¿no? Es decir, bueno, aunque todavía nos queda mucho camino por recorrer, sabemos que hemos llegado pues, a un punto en el que tal vez no han estado nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Por eso esta es su percepción y por eso es tan importante para ellos y ellas. No sé si he respondido tu pregunta, Elisa. Sí, yo creo que esto que dices del orgullo que sienten, lo que a mí me genera mucho es esperanza. Coincido contigo en que el trabajo está todavía todo por hacer, porque ya nos decían tanto Carmen como Clara, cómo pues las desigualdades siguen ahí y necesitamos seguirlas sacando a la luz y necesitamos también tener formas
más claras de cómo hacerlo, ¿no? A mí me interesa mucho, Carmen, en que en tus textos te has referido a esta genealogía de mujeres, ya lo mencionaste, que optaron por la paz y que con ello se hicieron cargo de la vulnerabilidad humana. Y nos hablaste de la vulnerabilidad del ser humano y de las vulnerabilidades construidas por la desigualdad y los retos que nos plantean para la educación. ¿Podemos entrar más en detalle en este tema? ¿Cómo se hace eso con una verdadera perspectiva de género? ¿Qué cosas, a lo mejor esto sí de reflexión teórica, pero a lo mejor también de alguna indicación práctica nos podemos llevar hoy? Bueno, permíteme, Elisa, entrar un poco también en relación con mis compañeras, porque yo empecé en la enseñanza, efectivamente, y en la enseñanza trabajamos en la coeducación y en la línea que decía Clara de romper los estereotipos, y me alegra mucho la esperanza de los jóvenes, que es verdad que vamos avanzando. Entonces nosotros en la ecoeducación, bueno, digamos, la detección, por una parte, la educación sexista, que es, digamos, ya atentar contra las características de las mujeres, es decir, que eso se arrastra en la historia, porque es que efectivamente se nos prohibió ir a la universidad porque se pensaba que teníamos una naturaleza deficitaria, ya desde Aristóteles se arrastraba esa idea de la mujer como deficitaria, que no podíamos dedicarnos a estudiar porque enfermábamos, en fin. Bueno, una cosa, educación sexista, y otra, androcéntrica. Y en eso, pues, tenemos que revisar los currícula, es decir, ver lo que hay que incorporar en esos libros de texto, en esos currículums, pues, para que no sea el centro la figura del varón. Y en ese sentido, pues nosotros también en los años de la enseñanza pues identificábamos cosas concretas como cuál era el uso de los espacios. Estoy recordando un libro Rosa y Azul de Marina Subirats, cómo se usan los espacios los niños y las niñas, ¿no? Cuál es la representación que hay, o sea, también del poder en las aulas, en el centro, quién manda, quién no manda, quiénes son los representantes de las clases, etc. Hay muchos detalles que hay que cuidar y trabajar en esa educación. Pero yendo a lo que me decías, Elisa, pues con respecto al legado histórico, por ejemplo, en la ciencia, es tan importante recuperar lo que han aportado las mujeres a la ciencia. Yo estudié física, efectivamente, pero trabajé en cuáles fueron las pioneras españolas en las ciencias y, bueno, y las mujeres en la historia, y siempre han aportado, y han aportado mejorando la ciencia, es decir, porque las mujeres han hecho preguntas al mundo que son diferentes. Por ejemplo, en el campo de la química. En el campo de la química había una química industrializada y las mujeres les preocupaban pues, otro tipo de química más ligada a lo cotidiano, los cosméticos, la alimentación, todo que son cuestiones de la vida, ¿no? Y han mejorado la química. Y también eso en otros campos, Y ahora mismo pues tenemos unos proyectos que son el proyecto Horizonte 2020, ahora ampliado, pues que lo que hace es justamente, como decían Clara y Ariana, insistir en que la perspectiva de género mejora la investigación y por tanto también puede mejorar la educación. ¿Por qué? Pues nos damos cuenta que teniendo la perspectiva de género mejoramos la ciencia, porque en muchos casos si los manuales de medicina solo contemplaban una figura de varón y a la mujer se le veía como una variedad, solo en algunos casos no, somos seres holísticos. Y las investigaciones que se hacen tienen que tener en cuenta esa perspectiva de género, para que a nosotras se nos diagnostique el infarto de miocardio con nuestros síntomas y a los hombres con los suyos, y para que la osteoporosis sea también considerado en el caso de los hombres. Es decir, hay muchos de estos datos y seguiría con las cuestiones de la paz, pues
Es que si vamos a la Primera Guerra Mundial, las mujeres, mientras los hombres se estaban matando, se reúnen en La Haya y proponen 20 resoluciones para construir una paz permanente. En fin, podríamos entrar, pero no quiero yo acaparar. No, gracias, Carmen. Absolutamente. Y yo siento que sí, que es fantástico ver que han habido cambios y que no estamos como la generación de nuestras abuelas o más atrás, pero tú y yo que somos de una generación parecida, si no es que la misma, y que estudiamos ciencias las dos, yo estudié matemáticas, la verdad es que yo recuerdo las aulas en las que muchas veces la única mujer era yo, era más bien un bicho raro. Claro. Y la verdad es que aunque eso ha empezado a cambiar, sigue siendo muy preocupante, por lo menos en el caso de México, las áreas STEM de ciencia, tecnología, matemáticas, ingenierías, etcétera, no tienen la representatividad al 50%, por ejemplo, que podrían tener, ¿no? Cada vez hay más, cada vez tenemos más chicas que ganan las Olimpiadas de Matemáticas a nivel internacional, pero yo creo que esto que, por lo que sé, es un estereotipo que se nos genera desde los 5 años, sí, o sea que tenemos esta idea de que los grandes neurocirujanos, etcétera, y demás ingenieros, etcétera, no son mujeres, ¿no? Todavía no hay suficientes modelos que vayan cambiando esto, ¿no? Entonces sí me parece muy importante que podamos entrar, y le voy a pasar la palabra a Clara ahora de cómo tú ya nos has dado algunas pistas, pero yo quisiera ir bajando un poco más y aterrizando, además de cambiar el currículo, cómo se pueden integrar el enfoque de género en la educación para la ciudadanía global. Hablaba Carmen no sé si fue Carmen o fuiste tú la que habló de los espacios, muchos patios de colegio siguen siendo de todos los chicos que juegan fútbol, y las chicas siguen estando en las esquinas. Yo sigo yendo mucho a las escuelas. Sí. Ahora ya no, porque en México están cerradas por el COVID, llevan 1 año, pero antes, y eso era así. Entonces, recomendaciones concretas para profesoras, profesores, para los directivos de centros, para las autoridades de educación. ¿Qué puede hacer cada una y cada uno? ¿Qué podemos hacer en lo individual y qué podemos hacer juntos? Pues, o sea, llevamos diciendo como todo este rato, la educación para la ciudadanía global debería siempre tratar el tema de la igualdad de género, tanto en los contenidos como en la metodología, en el resto de elementos del proceso educativo. Entonces, creo que el reto está en, al diseñar los procesos educativos, atender a todos los elementos que tiene y preguntarnos cómo podemos integrar el enfoque de género en cada uno de ellos, ¿no? Hablaba antes desde los mismos objetivos de los procesos educativos. Estamos diseñando objetivos educativos en los que estemos incluyendo la promoción de la igualdad de género. ¿Qué tipo de contenidos estamos tratando? ¿Tratamos de manera específica el tema de la igualdad de género? Si tratamos cualquier otro tema, lo relacionamos también con la igualdad de género, que todos los temas pueden relacionarse de manera interseccional. Estamos incluyendo el papel de las mujeres en la historia de la humanidad de una forma crítica. Estamos dando referentes femeninos y masculinos no estereotipados. ¿Qué tipo de imágenes e ilustraciones están en nuestros materiales educativos? ¿Cómo cuidamos que no transmitan esos roles e imágenes estereotipados, ¿no? ¿Qué tipo de metodología estamos utilizando? Esa metodología propicia que haya mecanismos de participación igualitarios entre chicos y chicas, hombres y mujeres. ¿Qué relaciones se dan entre los miembros de la comunidad educativa? Entre los jóvenes y las jóvenes, entre las personas del equipo educativo, entre unos y otros. Cuidado también hacer un refuerzo competencial y una orientación laboral que no esté estereotipada. Esto también es muy importante para la configuración de unos futuros que permitan el libre desarrollo de las nuevas generaciones, ¿no? Los espacios del centro, que lo habéis comentado, tanto que el disfrute de esos espacios sea en condición de igualdad, como que estos espacios sean seguros y acogedores para todos y todas, que no se estén dando discriminaciones y violencia, como que todos los miembros de la comunidad educativa estén participando en el mantenimiento de los mismos, ¿no?
el lenguaje, desde que incorporar fórmulas de lenguaje inclusivo y también revisar las expresiones y las formas de dirigirnos entre unos y otros, quién habla más, quién toma más la palabra, a quién le refuerzo la toma de la palabra. La formación de educadores y educadoras es súper importante que nos formemos sobre estos temas y el tema de los protocolos y la coordinación intersectorial, ¿no? Como veis, son muchísimos factores. Al final, la educación en los procesos educativos incluyen muchísimas cosas y va a ser, en la medida en la que sepamos hilar el enfoque de género en todas ellas, estaremos educando no solamente con lo que tratamos con los contenidos, sino con cómo lo hacemos, que ahí es donde damos ejemplo y donde realmente este tema cala, ¿no? Y con lo que decías de recomendaciones concretas ya como para educadores y educadoras que puede hacer cada una y que podemos hacer juntos, yo la recomendación personal creo que es reforzar el compromiso que tenemos con esta temática. Si no estamos comprometidos con esta temática, va a ser muy difícil que trabajemos por ella porque es un proceso muy retador y muy laborioso, con lo cual reforzar todo lo que podamos y convencernos de la necesidad de trabajar sobre esto, revisarnos a nosotras mismas y nosotros mismos, observar cuáles son nuestras propias reticencias, las inercias que tenemos, los estereotipos y los prejuicios que habitan en nosotras y nosotros y hacernos conscientes de ellos. Al tiempo que intentamos como abrir la mente y no intentar ver cuáles son los obstáculos que nos bloquean la participación en estos procesos y superar nuestros propios prejuicios y ideas preconcebidas, ¿no? Luego también formarnos, es muy necesario entrenar la mirada y dotarnos de recursos para integrar el enfoque de género y sobre todo saber esto a nivel personal y saber que juntos hay todo por hacer, el camino es compartido. Este es un reto muy integral y llegamos mucho más lejos y somos mucho más integrales si trabajamos juntos. Y ahí yo creo que la parte positiva es que ya hay muchísima gente, muchísimas organizaciones trabajando en esto, muchísimo material ya creado, hay muchísimas claves ya que podemos compartir y somos muchas las instituciones sociales las que acompañamos también procesos educativos para incluir el enfoque de género, ¿no? Con lo cual, una llamada como involucrarnos a esto como comunidad educativa. Esto no es solamente tarea de las educadoras y los educadores, sino que es una responsabilidad que nos toca a toda la sociedad como tribu que educa, ¿no? Entonces, como al ser un reto social global, pues afrontarlo de manera colectiva desde la comunidad educativa y dejarnos acompañar en el proceso para no sentirnos tan solas y solos, ¿no? A la hora de transitar este tipo de procesos. Muy bien, muchas gracias. Muchas cosas y estoy mirando el reloj y nos quedan muy pocos minutos, pero me quedo sobre todo con estos estereotipos son tan resilientes porque las desigualdades son tan ancestrales que no son fáciles de erradicar. Pero quiero pasarle la palabra ahora a Ariana, que ha estado trabajando precisamente con las percepciones de estos estereotipos, esto que tenemos tanto hombres como mujeres, y que en particular para esta generación, no solamente esta generación de jóvenes que tú has estudiado, Ariana, no solo en términos declarativos, sino también en términos de participación y de movilización social, pareciera que nos queda mucho camino por recorrer en materia de educación para la igualdad. ¿Qué signos positivos ves y qué signos preocupantes? ¿Dónde tenemos que poner más el acento para conseguir erradicar estos estereotipos? Bueno, en mi opinión, tal y como dices, los estereotipos son tan resilientes porque indudablemente nos seguimos educando y socializando en una sociedad machista y patriarcal. Entonces, tal y como apuntaba Clara, bueno, esto es una tarea colectiva, ¿no? Incluso cuando todos colectivamente debemos educarnos para de alguna manera también repensarnos a nosotros mismos, cómo hemos construido nuestras identidades, cómo las expresamos y cómo actuamos en el día a día, ¿no? Porque de alguna manera, buscada o no buscada, transmitimos estas formas de pensar, estas formas de actuar,
también pues, a nuestros hijos, hijas, alumnos, alumnas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que se observa, un poco por centrarme en la pregunta, lo que se observa a nivel específico de movilización en la juventud es que, bueno, cada país y los movimientos juveniles por la igualdad que se hallan en ellos tienen sus propias incluso especificidades, ¿no? Pues, por ejemplo, por remitirme al caso de México, está especialmente focalizado en el tema de la violencia, ¿no? En los feminicidios, cómo no estarlo. Pero en términos generales, los jóvenes más movilizados en el terreno de la igualdad, si bien tratan de luchar contra los estereotipos que de alguna manera restringen hombres y mujeres a unos determinados espacios, que también que tienen asumido, tal y como reflexionaba Carmen, de alguna manera reconocimientos tanto materiales como simbólicos diferenciados, ¿no? Podemos recuperar lo que decía Carmen con respecto a los cuidados, ¿no? Los cuidados no se han valorizado y todavía hay también mucho terreno que avanzar en este sentido, hasta que ha llegado una pandemia mundial que ha de alguna manera demostrado esta vulnerabilidad, ¿no? De todos y de todas. Pero también las labores de cuidados también ahora se están repensando de toda la contribución en términos económicos, ¿no? En términos materiales. Como digo, bueno, las organizaciones juveniles están poniendo el foco en esto, pero si me preguntas si esto es una opinión personal, creo que la verdadera punta de lanza de los discursos juveniles en torno al género tiene que ver con, de alguna manera, intentar romper estos binarismos que marcan un poco las identidades, ¿no? Los conceptos, hablábamos de lo más asociados a lo masculino y lo femenino, también en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Esa diferencia también binaria entre homo, hetero, etcétera, etcétera. Yo creo que la juventud de este momento está de alguna manera transitando hacia quizás espacios, voy a utilizar un poco el concepto de vamos, ¿no? Espacios más líquidos en lo que viene siendo, pues decía, la construcción de estas identidades y de cómo ellas se expresan en muchos diferentes ámbitos, por ejemplo, también, como decía, el de la sexualidad. Muchas gracias, Ariana. Wow, para cerrar ya, porque estoy viendo el reloj, pero también estaba leyendo las preguntas de la audiencia con esto que estabas diciendo y me gusta porque volvimos a abrir la circunstancia y creo que es importante porque es de lo que quiero también preguntarle a Carmen para cerrar. Tú hablaste, Carmen, hace un momento de las nociones de desarrollo, ¿no? De vida vivible que ya has elaborado en tus textos. O sea, para terminar con estos estereotipos, quizás tenemos que ampliar la mirada, como decía Ariana, y no solamente centrarnos en los estereotipos. Hay una persona de la audiencia que dice, y que no se entienda solamente como culpabilidad de los hombres, creo que también este es un gran otro tema, ¿no? Que nacimos en esta sociedad que estaba establecida con estos roles, con estos estereotipos, y no es fácil para cada uno empezar a transformarlos. Pero tú has hablado de esto, de la humanidad como una familia, de remirarnos a ambos, ¿no? O sea, a remirar a toda la humanidad. Entonces, en este sentido, ¿qué tipo de desarrollo, qué tipo de vida hemos de plantearnos para construir una ciudadanía global digna? Antes hablaste de la vida vivible. ¿Podemos terminar esto en esa idea tuya de hacia dónde vamos con esta ciudadanía global? Gracias, Elisa.
la verdad es que una de las cosas que has dicho pues me gustaría seguir, y es la implicación de los hombres. O sea, yo creo que tenemos que contar para la educación global desde la perspectiva de género con los hombres. Yo tengo un hijo y estoy encantada con él, quiero decir, la educación importa. Y entonces el problema que hay es que en esos estereotipos de género, las mujeres hemos estado en el ámbito privado y ellos en el público, y cuando cambiamos, y eso es verdad, Ariana, los hombres están cambiando, han cambiado, los hombres hacen cosas que antes no hacían, pero como ellos cambian en el ámbito privado, eso no se ve. Entonces necesitamos que visibilicen lo que hacen. Nosotros en el centro, cuando era en mi etapa de profesora, les pedíamos a los profesores, por favor, haced visible lo que hacéis en casa. Cuido a mi niño, hago comidas, pongo las lavadoras, etcétera. El día que celebrábamos alguna cosa así, poneos aquí un cartelito de todo lo que hacéis. Sed ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no? Esa es una de las cuestiones, que visibilicen lo que ya hay de cambio. Los jóvenes, es verdad, los jóvenes es distinto, se hacen cargo de muchísimas cosas que los mayores no se hacían, los varones, digo. Y después hay otra cosa que hay que atajar para una vida vivible. Hay que cortar con esa violencia que decía Clara, esos feminicidios. Entonces hay que estudiar por qué esa fascinación por la violencia. Recuerdo, hay un libro, Micaria, de colaboración que tuvimos, ¿no? Que es la fascinación, el sexo y violencia. O sea, ver por qué, ¿no? Esa fascinación por la violencia, por qué el 90% de los actos violentos los cometen los varones. Los hombres tienen que mirarse a sí mismos y hacer la crítica de su estereotipo. No tenemos la educación de género, desde la perspectiva de género, no tiene que estar solo en nuestras manos. Los hombres tienen que colaborar. Y la violencia, porque los hombres están comprometidos con muchas causas para mejorar el mundo. Pues por favor, que se miren a sí mismos como una causa para mejorar la educación de los más jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, pues para una vida vivible hay que mirar lo que nos enseñan las feministas comunitarias de América Latina. Es que yo no puedo mostrar, pero es decir, Magdalena León, todas las que han escrito sobre Suma Kansai y todo esto, ¿no? Es decir, eso me refería a otro tipo de desarrollo que no sea tan basado en el consumo, ¿no? Pero sobre todo, los hombres tenéis que implicaros en la educación global desde una perspectiva de ruptura y de cambio de los estereotipos. Pues muchísimas gracias a las tres. Me voy a quedar con esta idea. La perspectiva de género nos toca a todos, a los hombres, a las mujeres, y si buscamos de verdad educar para una ciudadanía global con sentido, la perspectiva de género tiene que ser un compromiso de todos y tiene que estar en todas las acciones y en todo lo que impulsamos. Espero que podamos seguir conversando, espero que haya sido útil para la audiencia. Para mí ha sido un gusto enorme poder compartir con Ariana, con Clara y con Carmen esta mañana o esta tarde. No falten a la próxima sesión que tengan aquí para seguir estas conversaciones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Elisa, Clara, Ariana, un gusto. Un placer. Hasta luego, un placer. Adiós.